Bienvenidas y bienvenidos a Perrenque Orgullo de Bogotá, el programa donde resaltamos a aquellas personas que hacen cosas maravillosas por la ciudad. Hoy estamos aquí en un sitio que es muy especial para mí, la Quebrada Las Delicias, un lugar que ha sido reverdecido, recuperado desde hace más de 10 años y en el cual se hizo un proceso de trabajo con la comunidad que permitió que continuara conservándose la quebrada. Estamos con una invitada muy especial, una invitada que conoce bastante del tema, Patricia Bejarano, de una organización internacional llamada Conservación Internacional, con la cual se hizo la recuperación de esta quebrada y que ha venido trabajando en proyectos para mantener el agua de Bogotá. También tendremos a una líder comunitaria que ha venido trabajando este proceso, que se llama María Sofía. Así que muy invitados a nuestro perrenque del día de hoy. Patricia, bienvenida a Perrenque Orgullo de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y cuéntanos un poco dónde estamos en este momento. Este es un espacio muy importante para la ciudad. Estamos en la localidad de Chapinero, al ingreso de una de las quebradas que en el pasado fue abastecedor de agua para la ciudad, la Quebrada Las Delicias. Fue un proceso pionero en el que empezamos a implementar soluciones basadas en la naturaleza para recuperar espacios naturales que le abrieran a la ciudad la posibilidad de habilitar sitios que antes eran escombreras, basuras e inseguridad, para convertirlos en hábitats para la biodiversidad y espacios de interacción con la naturaleza y los distintos barrios que rodean a esta cuenca. Este espacio, este proceso de recuperación, ¿cuándo empieza y cuál fue tu participación allí? Bueno, yo pertenezco a una ONG que se llama Conservación Internacional. Siendo tú alcaldesa de nuestra localidad, hicimos una alianza, un convenio para empezar a pensar cómo podíamos generar mecanismos y diseños de restauración ecológica en entornos urbanos. Creamos un concepto que pues, se ha venido popularizando, que es el tema de la biodiversidad urbana y cómo insertamos elementos naturales para darle confort a la ciudad, para adaptarla a las condiciones del clima cambiante que estamos viviendo y para generar mecanismos de gobernanza para que las comunidades también tuvieran opciones productivas asociadas a la recuperación ambiental. Bueno, ahora vamos a empezar el recorrido. Estamos en la primera etapa de la quebrada, estamos debajo del puente. Este puente vehicular fue una de las causas de que la quebrada se deteriorara mucho, pero en esta primera parada, cuéntanos qué se hizo acá con la comunidad. Bueno, nosotros tuvimos en cuenta varios aspectos. Uno primero es que esta quebrada nace aquí en el entorno urbano, o sea, este es un puente bastante importante, sube a la circunvalar, generó durante la construcción unos impactos importantes en la quebrada porque todos los residuos asociados a la construcción fueron depositados acá mismo. Entonces, lo que hicimos fue segmentar la quebrada en áreas. Esta primera, que es la zona más urbana, donde habilitamos un sendero duro como para dar esa conciencia que estábamos en la ciudad, pero como ustedes pueden ver, esta área de ronda que tiene desde el 2011 acá, tiene 14 años, empezamos a habilitarla para que generara unas condiciones de regulación de agua, de generación de hábitats, de confort climático, de belleza paisajística, y lo combinamos con expresiones propias de la cultura bogotana como la grafitería. El solo hecho de pintar el cemento con otros colores hace que la luz y la forma en que impacta la luz sea diferente y genere también un confort climático. Entonces combinamos el arte y la cultura a través de la grafitería y de los grafiteros con la restauración ecológica a través de soluciones basadas en la naturaleza, habilitando unos senderos, en este caso duros, para hacer conciencia de que estábamos en una ciudad y que era posible convivir la sociedad, los ciudadanos de Bogotá con la naturaleza. El segundo segmento es un segmento blando, como intermedio entre la ciudad y la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, que es una reserva forestal, un gran patrimonio de la ciudad y una gran medida de adaptación a cambio climático, donde concentramos gran parte de la biodiversidad urbana. Ahí tenemos más de 200 especies de solo aves, tenemos mamíferos, todavía está el zorro, todavía está el tigrillo, aquí en esta matriz urbana, y lo que queríamos era mostrar cómo en una ciudad tan grande como Bogotá todavía podemos coexistir con otros seres. Patricia, cuéntanos por qué este camino y cuál fue la idea de hacerlo precisamente debajo del puente peatonal. Esta zona tenía
una gran cantidad de basuras. Esto era una escombrera y un depósito de basuras. Aquí más o menos sacamos 4 toneladas de basura en solo este tramo. Entonces esa fue la intención, empezar a habilitar espacios inseguros y de rellenos para ponerlos a la disposición de la ciudad. De hecho, aquí tuvimos desafortunadamente al inicio de la restauración que hacer el levantamiento de un cadáver. Aquí había una persona que apareció cuando empezamos a levantar todas esas basuras y esa fue la intención, poder habilitar espacios que no se podían usar, que la ciudad les daba la espalda, para ponerlos al servicio de la educación ambiental, de la investigación científica, del disfrute de los bogotanos. Bogotá tiene realmente poco espacio público y menos espacio verde. ¿Esta es una forma de darle espacio público a la gente? Totalmente. Estos predios son de propiedad del IDU porque el IDU compró cuando hizo los puentes. Lo que hicimos fue empezar a aprovechar ese espacio público para permitir que los ciudadanos pudiesen ingresar a nuestra reserva forestal y a través de ese caminar hacer reflexiones relacionadas con la importancia de la naturaleza. Los diseños de restauración, como tú ves acá, combinan distintas especies que ofrecen distintos tipos de flores, distintos tipos de fruto, distintas semillas, para que la biodiversidad empezara a bajar a los cerros, de los cerros y que pudiera recorrer las áreas urbanas de Bogotá, para que los habitantes de Bogotá también empezáramos a mejorar esa interacción. Este es uno de los primeros puentes que existen en el recorrido. Aquí hay varios puentes porque el diseño del sendero está pensado para que pudiésemos reconocer el agua como un eje fundamental de Bogotá. Uno de los grandes tesoros que tiene nuestra ciudad es el agua. Bogotá está bendecida porque es la ciudad que más páramos a nivel global tiene a su alrededor y tiene una red fluvial, una red hídrica muy importante que viene de los cerros orientales. Y lo que queríamos era que la persona que caminara estos espacios reconociera el agua como un eje importante de la historia de Bogotá. Sofía es una de las guías comunitarias de aquí de la Quebrada Las Delicias y de otros senderos que hay ahora en los cerros orientales. ¿Cómo empezaste a vincularte con este proceso de la Quebrada Las Delicias? Era una mujer de ciudad que salía muy temprano de mi casa, salía tipo 5:30 de mi casa y llegaba a 10 de la noche. Y en algún momento de tanto trabajar en la ciudad y dejar mis hijos solos, decidí hacer un cambio de vida y me funcionó porque salí en esos días que necesitaban gente para la quebrada que la conociera y me acordaba de haber venido de niña a la quebrada y haber gozado de los espacios. Yo dije, pues yo conozco la quebrada, ¿qué puede pasar? Aunque la quebrada en los últimos años pues era un tema de miedo, un tema de violencia. Habían fetos de bebés inclusive en la quebrada muertos y yo me había alejado mucho de ella, pero dije, bueno, si la están recuperando, vale la pena mirar a ver qué se puede hacer. Y llegué al proyecto en el año 2012 y me cambió la vida totalmente. Reconocer que yo tenía un territorio gigante que era la Quebrada Las Delicias y los barrios alrededor. Hacer una recuperación de la historia, memoria mía, de mi familia y del territorio fue muy agradable. Escuchar a los abuelos, escuchar a los jóvenes, escuchar a los niños de un espacio que era de nosotros. Y eso me empezó a transformar la visión de vida, la propia y la de los demás. Acá seguimos desde la Corporación Sendero Quebrada Las Delicias, con los compañeros, con los que ayudaron a limpiar la quebrada, con aquellos que ayudaron a hacer los talleres, inclusive las juntas de acción comunal, seguimos mirando y revisando cómo podemos generar que la quebrada siga viviendo. Cuando tú empezaste este proceso, ¿cómo era este lugar? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo llegué un poco luego de haber iniciado el ejercicio. Cuando yo llegué estaban sembrando árboles, entonces me tocó sembrar arbolitos de 30 centímetros porque no había ni siquiera el tamaño para poder sembrar lo que debería haber sido sembrado. Y sin embargo, con la señora Patricia Melo, que fue también vecina y compañera de trabajo, nos dimos a la tarea de ser las niñeras de esos arbolitos, de levantarlos, de enseñarle a la gente que no se debía botar basuras. Entonces todavía seguía como esa manifestación de dejar su basura en la quebrada, porque esto era un basurero a cielo abierto. Entonces ir por las casas, hacer talleres. Ese espacio que ustedes están viendo ahorita era desolado,
quiero decir que yo aprendí lo que sé de medio ambiente desde la quebrada. ¿Por qué se pusieron kioscos? ¿Cuál era el sentido de ese espacio? El sentido principal era, primero, pues resguardarse de la lluvia en el caso que durante la caminata lloviera, pero también generar espacios de educación ambiental y de reflexión. Entonces son tres, uno en la zona dura, en la zona urbana, otro en el área de tránsito, digamos en la franja de adecuación que denomina Bogotá, y el tercero en la reserva forestal, para acompañar la restauración con espacios para la educación. Esto que vemos aquí, que desafortunadamente está deteriorado, es uno de los problemas de que no haya continuidad en los proyectos públicos. En este momento nosotros tenemos acá un kiosco que podría ser parte de un proceso ambiental y de formación ambiental que dejaron descuidado porque no le siguieron haciendo mantenimiento, porque el mantenimiento no es tan rentable políticamente como hacer obras nuevas, y entonces las obras que ya se hicieron se descuidan. Este es un espacio en el que se buscaba generar conciencia de cómo en lo urbano se puede tener cuidado de las quebradas y de las fuentes hídricas, y por eso se generaron estos espacios para aprender, para generar formación ambiental. Aquí hay una de las pruebas de que se necesita muchísimo que haya construir sobre lo construido, mantenimiento de los espacios, cuidado de los proyectos que ya hay, que no se puede seguir empezando de ceros en cada administración. Sofía, acá hay bastantes viviendas al lado de la quebrada. ¿Cuál ha sido el proceso de formación de estos barrios alrededor de la quebrada? Cuando estuvo el proyecto sí se dieron un ejercicio de talleres de apropiación territorial, de talleres para niños, jóvenes, adultos, alrededor de guardar la quebrada, de recuperar la historia, memoria, de hacer recorridos de reconocimiento territorial que pudieran apropiar a los vecinos del entorno. Pero han surgido también muchas dificultades, por ejemplo la gentrificación, que ha generado que algunos de esos vecinos sientan que el recuperar la quebrada era algo malo, porque apenas se recuperó el espacio de jardín, pues empezaron los edificios a proliferar en el entorno. Entonces hemos seguido trabajando en el tema de apropiación. ¿Cómo empezaron a surgir estos barrios aquí en este sector de la ciudad? Bueno, la historia de los barrios alrededor de la quebrada viene más desde una puesta de trabajo desde las canteras. En la parte alta de la quebrada, Las Delicias, se suscitaron espacios de minería donde se sacaba la piedra y la arena para la ciudad que estaba emergiendo en ese momento. Contar que la ciudad era una ciudad minera y era una ciudad de autoconstrucción, entonces los barrios que proliferaron la zona también tuvieron ese realce. Una comunidad importante fue la familia Calderón Tejada, quien tenía a su cargo como ese espacio de minería, y también de los llamados chircales, que eran los espacios para generar lo que fue el ladrillo rojo. Alrededor de esa posibilidad de trabajo empezaron a llegar familias de diferentes espacios, tener en cuenta que también estábamos en un tiempo de desplazamiento, eran los años 50 y 60, que empezó como la época de violencia en el país, y que Bogotá generaba una posibilidad de vivienda, una posibilidad de trabajo, y las personas eran campesinos que alrededor de la quebrada pues se sentían que conocían y que podían tener una posibilidad de vida. Entonces empezaron a llegar esas familias y se fueron generando varios barrios alrededor. Patricia, aquí estamos frente a unos tubos muy antiguos que puso el acueducto. Cuéntanos cuál es la diferencia en la forma como trataban las quebradas antes y la forma como este proyecto comenzó a tratar las quebradas. Durante el crecimiento de la ciudad y de la historia de la ciudad, las quebradas pasaron de ser espacios naturales a convertirse en descargas de aguas que no nos interesaban, vertimientos tanto de origen industrial como de origen doméstico. Entonces, básicamente lo que hacía el acueducto era encauzar todas esas aguas para liberarlas
y descargarlas en las quebradas. Eso generó unos procesos de contaminación muy grandes. En la historia, inclusive, Bogotá era muy insalubre porque las quebradas y los ríos estaban a cielo abierto y ahí se descargaban todos los desechos de los ciudadanos. Se generaron muchas problemáticas de salud asociadas a esto. Posteriormente, se empezó a hacer una reflexión al respecto y en los años recientes se insertó nuevamente la intención de renaturalizar los cauces, recuperar las zonas de ronda y canalizar mediante un sistema de alcantarillado que pudiese llegar a una planta de tratamiento aquellas aguas que no tienen una buena calidad, para que las quebradas empezaran procesos de recuperación de calidad, cantidad de agua y restauración ecológica. Por ejemplo, esto que se hizo acá con la quebrada Las Delicias evita, por ejemplo, los deslizamientos, claro, evita que haya esas inundaciones de la ciudad por todas partes. Por supuesto, y básicamente por dos razones. La primera, porque los sistemas radiculares de las plantas están hechos para retener suelo. Entonces, el solo hecho del acto físico de tener raíces que funcionan como palas que retienen el suelo. Pero la segunda razón es la regulación, la función reguladora de agua. Es decir, cuando el agua lluvia cae, no cae como al pavimento que toda el agua se escurre, sino que a través de las hojas, los troncos, el mismo suelo y las raíces, esa agua se va reteniendo, se va reteniendo, se va reteniendo, y en épocas de alta sequía el agua se va liberando de manera gradual. ¿Eso qué hace? Que los suelos no se saturen tan rápidamente, que es lo que pasa, por ejemplo, en la vía Villavicencio, que los suelos se saturan, luego se resecan y viene el deslizamiento. Entonces, digamos que para la atención de riesgos a inundaciones y de deslizamientos, la restauración y las soluciones basadas en la naturaleza son una buena medida. Yo me acuerdo que cuando empezamos la restauración estaban muy de moda los muros verdes. Sí. Y una de las apuestas que hicimos fue poner aquí un muro verde que pues ya no hay nada. Cuéntame qué pasó con eso. Los muros verdes en esos años, estamos hablando de los años 2010, 2015, tuvieron un boom en Bogotá para embellecer las superficies verticales y además prestan una función ecosistémica interesante. El tema es que, como tú decías, como no hay continuidad en los procesos de mantenimiento, la lección aprendida es que cuando hacemos restauración ecológica, la restauración tiene que hacerse de tal manera que exija muy bajos costos de mantenimiento para que la sola restauración funcione por sí sola, porque la posibilidad de continuidad es muy bajita en Bogotá. Y esa es una gran lección aprendida con los muros. Los muros son una buena opción, pero requieren sistema de riego apropiado, requieren mantenimiento de la vegetación, en algunos casos reemplazo de los individuos que van muriendo, y eso requiere mantenerse por lo menos durante unos 5 o 7 años, cosa que no ocurrió y nos quedó la gran lección aprendida. Como en todo proceso hay que hacer prueba y error, y yo creo que este proceso de la quebrada fue un gran aprendizaje, una gran escuela para varios procesos de restauración. Patricia, ¿en qué parte estamos de Bogotá? La localidad de Chapinero tiene una buena superficie de área rural y estamos en este momento en el área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que es una categoría de área protegida del orden nacional y que permite dedicar toda esta zona de los cerros orientales a la conservación de la biodiversidad, y a través de la conservación de la biodiversidad, pues al mantenimiento de servicios como el agua, como la biodiversidad, como la captura de carbono. Con la fotosíntesis que hacen todas estas plantas, se puede estimar cuánto carbono absorbe esta reserva y cómo refresca la calidad del aire de Bogotá. Bueno, también ofrece estos espacios para poder admirar la belleza paisajística que está asociada también a la calidad de vida de los que habitamos las grandes urbes y en este caso Bogotá. Yo sé que la mayoría de bogotanos y bogotanas vemos los cerros orientales como si fuera un telón, ¿no? Como un telón de fondo. Generalmente, pues amamos los cerros, nos guiamos por los cerros orientales, sabemos hacia dónde ir en la ciudad por los cerros orientales, pero casi no recorremos los cerros orientales. ¿Tú crees que estos espacios deberían ser más aprovechados? Claro. De hecho, se han hecho grandes esfuerzos, no solamente de los que estamos acá, sino de los que ya no están. Hubo dos grandes liderazgos, Sebastián Romero
cuando fue edil de Chapinero dio inicio, fue pionero en pensarse estos espacios también para que los bogotanos pudiéramos subir. Andrés Plazas, líder de Amigo de la Montaña, también se esforzó mucho por insistir en la necesidad de poder habilitar la reserva forestal pues para el disfrute de todos, porque como dices tú, si esto sigue siendo un telón, no se conoce, y lo que no se conoce uno no lo puede amar, y si uno no lo ama pues no lo conserva y no lo cuida. Una de las cosas que la gente se pregunta es, siendo Chapinero una localidad que no tiene espacio público verde, porque Chapinero es una localidad con pocos parques, con poco espacio público para que la gente pueda estar, ¿por qué esto no se aprovecha como espacio público? ¿Cuál crees tú que es el problema para que esto realmente se disfrute más? Pues yo creo que hay varios factores. Hay factores, digamos, relacionados con el entendimiento por parte de las administraciones de la importancia de poder recorrer esto para ofertar espacios verdes para la calidad de vida de los bogotanos, para la salud mental, para la educación ambiental, inclusive para la investigación. Todavía los cerros orientales están muy poco estudiados. Tenemos inclusive 2 indicios de especies nuevas para la ciencia en mariposas, y todavía pues no tenemos ese conocimiento. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, creo que la seguridad es un factor que también genera temor de poder acceder a estos espacios porque están poco habitados, porque nadie vive acá y porque pues digamos que los cerros orientales no son exentos de lo que pasa en cualquier parte de esta ciudad frente a la seguridad. Y el otro tema es la falta de habilitación de espacios para los senderos de Bogotá. De hecho, en la administración pasada hubo una apuesta por habilitar 14 senderos, se habilitaron algunos, quedaron tareas pendientes, pero mientras no haya una continuidad en el acceso respetuoso a los cerros orientales, va a ser difícil que esto realmente quede habilitado para Bogotá. Se deben hacer estudios de capacidad de carga, de cómo se hacen los senderos, de cómo se combina con la restauración, de cuántas personas realmente pueden de manera simultánea subir, pero es el gran patrimonio que tiene esta ciudad para hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento, y es sentir el sonido del agua, respirar este aire, ver todas estas plantas. He contado 15 especies de pájaros mientras subíamos acá, y eso lo deja uno, digamos, en otra circunstancia emocional, y eso es muy importante. Estamos en la fase 3 del proyecto de Quebrada Las Delicias. Pasamos por la parte urbana, una parte intermedia donde están los barrios del sector, y ahora estamos aquí en esta parte natural. ¿A quién le corresponde cuidar esta zona? ¿De quién es la responsabilidad institucional de cuidar la zona? Hay varias responsabilidades. Si bien esto es Bogotá, por ser ruralidad, la autoridad ambiental es la CAR. Entonces, digamos que la Secretaría de Ambiente puede hacer acciones acá, pero no son autoridad, entonces necesitamos la autoridad ambiental aprobando este tipo de procesos. Ese es un tema. También hay una injerencia de parte de la alcaldía local, en este caso de Chapinero, y bueno, también está la injerencia de las comunidades. La gobernanza de la base social es muy importante. Si se ha podido sostener este proceso que hemos venido recorriendo, realmente ha sido por esa base social, la gobernanza y la apropiación que tienen las comunidades sobre este patrimonio de Bogotá. ¿Qué recomendación le darías a los bogotanos y bogotanas sobre estos espacios y sobre este proceso que se hizo acá en la Quebrada de las Delicias? Participemos de los espacios que se abren en Bogotá para, por ejemplo, decidir sobre los presupuestos ciudadanos. Este proyecto nació con la ubicación de la restauración de estos espacios como primera inversión de Chapinero. Eso me parece que es muy importante, participar de esas decisiones, hacer veeduría, hacer seguimiento, que las cosas realmente se hagan, y ya como ciudadanos yo sé que es difícil, pero dejar el miedo y atreverse a contactar a las comunidades para empezar a conocer nuestros cerros orientales. Bueno, ¿y tú crees que este tipo de proyectos necesita perrenque? Sí, creo que sí necesita mucho perrenque, porque se necesita mover muchos corazones y muchas mentes para podernos articular y sacar adelante lo que pues pudimos ver en este espacio y que luego se ha hecho en Usaquén, se ha hecho en Usme, se ha hecho en Sumapaz,
y también en los humedales de Bogotá, que es la historia al occidente, que también son grandes patrimonios y son muy importantes para esta ciudad. Patricia, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos el recorrido, gracias por enseñarnos tanto sobre cómo es nuestro ambiente urbano y cómo podemos convivir con otras especies en las ciudades. Y a ustedes muchísimas gracias por ver este capítulo y están invitados a nuestro próximo capítulo de Perrenque, Orgullo de Bogotá.